expresidente y vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al señor tesorero, a los miembros de número correspondientes y al señor pintor Hernando Sánchez Torres, que nos acompaña para develar estos retratos. El Bolívar que vamos a develar corresponde al modelo del pintor español Federico Madrazo y Kunz, que está expuesto en el Banco de la República, en la oficina del gerente general. Y el del general Santander está inspirado en la iconografía corriente del personaje. Esto a manera de una sencilla introducción. En esta tertulia tengo el honor y a la vez el placer de entregar a la Academia los retratos al óleo elaborados por el maestro Hernando Sánchez Torres, aquí presente, de los próceres Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, quienes en una lucha admirable consolidaron nuestra independencia y dieron lugar a la creación de la República, garantizando sus libertades y sus derechos legales. Me he inspirado por las siguientes razones para esta revelación. La elaboración del retrato de José Cesario Rocha Ochoa fue efectuada por el maestro aquí presente y simultáneamente trabajamos mucho en la celebración del bicentenario de la independencia. Por tal razón nos surgió la idea de tener dos próceres presentes, en razón de que solo tenemos, con la excepción de Camilo Torres, que fue obra inspirada por el doctor Juan Rafael Bravo, no teníamos ningún prócer, y consideré el caso que deberíamos completar nuestra tarea de respeto y de conmemoración del bicentenario con la elaboración de estos óleos que hoy develamos. Les decía que me inspiré para la imagen de Bolívar en una biografía recientemente publicada, realmente es de junio de 2019, de una gran historiadora que es una revelación que se llama María Arana, y que su libro se llama simplemente Bolívar. Está en este momento en las librerías Lerner y Nacional, y la consulta es bastante extensa y considero, yo no soy historiador ni pretendo serlo ni como tal, pero también he leído bastantes obras de Bolívar y pienso que es superior a las que he leído. Y en cuanto a la de Santander, me basé en la obra de la señora, se me escapa el nombre de este momento, muy conocida, Pilar Moreno de Ángel. Esa es la bibliografía que utilicé para esto, pero las realizaciones de estos dos personajes son tan numerosas, tan importantes todas, tan valiosas todas, que es imposible hacer una presentación que recoja todos los aspectos militares, políticos y de otra naturaleza, incluso románticos, que ocurrieron sobre las vidas de semejantes personajes tan grandiosos. De modo que aquí simplemente voy a centrarme en unas cosas sumamente sencillas y después consideremos la palabra como es una tertulia en un primer momento, unos 15 a 20 minutos, para que hablemos de la obra de Bolívar, porque cada uno de ustedes quiere expresar, y otro tanto para la de Santander. Entre tanto iremos degustando una copa de vino y unos pasabocas que hemos preparado al efecto. Entonces, Bolívar, como es conocido de todos, nace en Caracas el 24 de junio de 1783 y muere en Santa Marta el próximo el 17 de diciembre de 1830. Estemos a pocos días de conmemorar esa efeméride. Fue influenciado en su educación, y eso es muy importante, por Simón Rodríguez, que lo acompañó en su viaje a Europa y se convirtió rápidamente en el admirador de Rousseau, Locke, Voltaire y Montesquieu, es decir, de los seguidores de la Ilustración. Ese pensamiento inicial de Bolívar
lo saca de una adolescencia y de una primera mayoría de edad muy diferentes de lo que vino a partir de ese viaje a Italia y de esa conmemoración. Allí en Italia se propuso la independencia de las colonias españolas en América y a ese propósito participó activamente en la primera campaña de Venezuela que terminó desastrosamente. Merecen destacarse a los fines de esta reunión el manifiesto de Cartagena que incitó a los neogranadinos para luchar por la independencia una vez caída la primera república de Venezuela a manos de las fuerzas del general español Monteverde, para que no se repitieran los errores cometidos en Venezuela, lo cual considero muy importante a la controversia en la Nueva Granada entre federalistas y centralistas, dirigidos respectivamente por Camilo Torres y Antonio Nariño. Más adelante, al ser derrotada la Nueva Granada por la reconquista española, escapó a Jamaica y produce la carta del mismo nombre, en la cual reivindica los derechos de los americanos a autogobernarse, es decir, a no ser sometidos a la arbitrariedad de autoridades distintas a unos foránleos venidos de la península a gobernar un pueblo desconocido para ellos, destacando la tragedia venezolana e invitando a Europa a solidarizarse con la independencia hispanoamericana. Igualmente destacó la diferencia de los americanos, que consideró distintos a los pueblos aborígenes, pero también distintos a los europeos, y se refirió que en América el contrato o pacto social fue incumplido por el gobierno borbónico de España, lo que justifica la revolución independentista. En ese escrito sentó las bases que debería asumir el Estado y su gobierno, influido en ello por los iluministas, y propuso la unión de la Nueva Granada con Venezuela, la cual evidentemente más adelante se creó, pero que resultó de firme la duración. Posteriormente, en 1819 pronunció el discurso de la postura, que constituye un documento esencial de sus ideas políticas, inspirado en los principios de Locke, Rousseau y Montesquieu principalmente, y dirigió posteriormente la guerra liberadora de Ecuador, Perú y Bolivia. Por otra parte, fue contrario y uno de los motivos de divergencia con Santander respecto a la educación en la República propuesta por este último, el seguimiento de las doctrinas de Bentham, por considerarlo de orientación utilitarista y luego cercano a la disolución de la Gran Colombia, su ideal desechado por las ambiciones de algunos de sus hermanos. Murió en la ciudad de Santa Marta dejando su famosa frase: haré en el mar y edifiqué en el bien. Hasta aquí la parte relativa a Bolívar. En la parte relativa a Santander hacemos una semblanza de la misma dimensión. Recordamos que nació en Villa de Rosario de Cúcuta el 2 de abril del 92, adelantó sus estudios de bachillerato y doctorado en el Colegio Mayor de y Seminario Mayor de San Bartolomé, y se vinculó al movimiento revolucionario en 1810, pasando por los distintos grados militares hasta obtener de general de brigada en la batalla de Boyacá el 7 de agosto del 19. Después de participar en las batallas de Venezuela que culminaron con insucesos militares, salió de Angostura en el noreste de Venezuela por el río Orinoco, llegando a Casanare, que era la única zona libre de reconquista española en la Nueva Granada, en la que organizó las guerrillas patriotas existentes para convertirlas en una fuerza organizada que se convirtió más tarde en la vanguardia del Ejército del Libertador y que mostró su valía en las batallas de Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá, que culminó con el triunfo de los libertadores que encontraron el expedito del camino de Santa Fe por la huida de Virrey Sama, que tomó la vía de Honda y se dirigió de huida por el río Magdalena hacia el norte. Fue designado más tarde como vicepresidente de la Nueva Granada y cumplió una importante labor para organizar la República en los planos de la administración del Estado, la legislación, la organización judicial, labores en las cuales demostró no solamente sus capacidades como jurista, sino además como administrador de la hacienda pública totalmente descaecida. Organizó también la educación y se ocupó de las relaciones internacionales, buscando fundamentalmente el reconocimiento de las potencias de los Estados Unidos, Inglaterra y de otros países posteriormente, de la independencia de los países que constituían para entonces la Gran Colombia. Su labor se destaca en todos estos campos
y citaremos algunas de sus principales realizaciones. Son ellas: el emprendimiento a forma de la reforma de la educación, con un nuevo plan de estudios que cambió la escolástica por las doctrinas de Jeremías Bentham. Creó la enseñanza obligatoria y gratuita en todas las escuelas, incluso las parroquiales. Propuso la enseñanza también para las niñas y en la escuela primaria, y creó la Academia Nacional de Miembros nombrados por el Ejecutivo, que contó con la presencia de los principales intelectuales del país en ese momento. Trasladó la Biblioteca de la Expedición Botánica a la que sería más tarde la Biblioteca Nacional de Colombia, en el edificio de las Aulas, actualmente Museo Colonial de Bogotá. Más tarde creó la Universidad Central, que vino a ser el antecedente de la Universidad Nacional, e invitó a numerosos científicos para que orientaran el desarrollo de la minería, la medicina y las artes en el país. Creó el Museo Nacional y su escuela anexa de mineralogía, el Museo de Ciencias Naturales y la Escuela de Minas, que más tarde se convirtió en una escuela de ingeniería. Estudió a fondo la doctrina de Bentham, la compartió y la propuso como tema de la nueva educación, que originó una gran controversia al ser contraria a la escolástica imperante desde entonces, y ordenó reabrir la enseñanza en los colegios seminarios de San Bartolomé y en el del Rosario, y creó colegios en las principales ciudades de Colombia, entre las cuales se cuentan el Colegio de Boyacá en Tunja, el Santa Nicolás de Cali, el San Simón de Ibagué, la Universidad de Popayán, la Universidad del Cauca y otras 3 ubicadas en Bogotá, Caracas y Quito. Apoyó la campaña del sur emprendida por Bolívar para liberar al Ecuador, Perú y Bolivia, y envió numerosos recursos económicos y de tropas y armamentos, pero más tarde surgió un distanciamiento con el Libertador, que concluye con su extrañamiento del país sin embargo se le acusa de ser partícipe de la conspiración centenrina, pero su pena de muerte fue conmutada por la del destierro. A su regreso al país ejerció la presidencia de Colombia y culminó su obra en la que se destacó la reforma de la hacienda pública, a la que hizo mención antes, y el reconocimiento que se obtuvo de los países mencionados anteriormente de la independencia nacional. Lo más importante de Santander es que proyectó en su extraordinariamente jurídica el establecimiento del imperio de la ley frente al despotismo o el capricho del gobernante de turno. Gracias a su concepción y a la voluntad que tuvo, Colombia es un país de leyes donde no prosperan las dictaduras de cualquier matiz. En síntesis, se le conoce como el hombre de las leyes. Muchas gracias por su amable atención. Procedo la palabra por 20 minutos a los que deseen intervenir en el primer momento para hablar de esos temas de Bolívar, especialmente con si les es posible, con las cartas que he mencionado, la de Cartagena y el manifiesto de Cartagena y las otras obras que se tienen. Enseguida haremos lo mismo con respecto a Santander, pero entre tanto podemos ir sirviendo un vino y pasarlos entonces, en nombre de Colombia y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, ¡viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Muy buenas obras. ¿Si te gustan? Claro que poco conocida la de Libertador. Realmente, pero no saben lo que Estaba haciendo el impacto bueno, brindemos. Brindemos. Ven, ¿no? Felicitaciones, maestro. Muy placentero esta reunión. Deseaba que hubiera venido más, pero el día es viernes, está lloviendo, está haciendo frío, entonces hay que entender que las cosas pasan. Bueno, podemos brindar por la República de Colombia y sus próceres. Salud.
Eso. Si me permite la palabra. Sí, tiene la palabra. Vamos a trabajar primera parte sobre el libro, si te parece. Pues a mí si me parece, a mí me gustaría hablar de los dos. No, pero, bueno. Al tiempo, porque me parece que es mucho más conveniente hacerlo de esa manera, con todo respeto por su insinuación. No te preocupes. Por esto, los que somos un poco estudiosos de la historia, y yo no lo digo presumidamente, sino que me parece que toda persona que se precia de ser buen colombiano y tiene inquietud por las cosas de su país, debe ser un poco analítico de la historia. Y yo veo que la forma como muchos colombianos se han referido a Libertador y a Santander han incurrido en muchos errores, presidente. Tanto que se dice que muchos colombianos son bolivarianos y otros que son santanderistas. Pero además de eso, muchos dicen ser bolivariano es ser anti-santanderista, o también ser santanderista es ser anti-bolivariano. Entonces se han colocado a las dos personas en el escenario de la crítica histórica, que me parece desfigurando un poco los hechos que realmente son de carácter histórico. Inclusive se dice por muchas personas que Simón Bolívar fue el autor de la ideología liberal conservadora en el país y que Santander fue ideólogo del liberalismo. A mí me parece que ambas apreciaciones son ligeras y por lo mismo no consultan la realidad. Yo observo que obviamente la forma como se debe analizar la actitud de Bolívar es la de un absoluto genio, porque además de la referencia que ha hecho el presidente de que a él le atrajo mucho Montesquieu, le atrajo mucho también Locke y le atrajo mucho también Juan Jacobo Rousseau y en general los enciclopedistas, a él lo impactó mucho la coronación de Napoleón. Y a él le impactó mucho la formación que recibió por parte de Simón Rodríguez, que fue una persona que como libre pensador quiso darle a él una formación de ese carácter, para que tuviera una conciencia libre y que la crítica que se le pudiera hacer al dogmatismo y a la forma de referirse al poder de los reyes tuviera una claridad en la exposición y una solidez en la argumentación. Él fue un hombre de muchas lecturas. Todos sabemos, ha hecho referencia el presidente a la Carta de Jamaica y al Manifiesto de Cartagena, dos documentos sumamente valiosos. También la referencia que se hizo a su discurso en el Congreso de Angostura, que fue una pieza también fenomenal. Pero las proclamas hechas por él en el propio frente de batalla para entusiasmar a los soldados en esa peripecia tan extraordinaria que fue la gesta libertadora, es sorprendente. Acuérdense de que él conoció a Santander cuando Santander era sargento segundo y él estaba trabajando y actuando dentro de lo que era la Capitanía de Venezuela, y allá fue donde lo conoció Simón Bolívar. Y Santander fue una persona que estuvo absolutamente en el frente de batalla. Él estaba en la primera línea de la lucha. A él hubieran podido matarlo con mucha facilidad, pero era un hombre de unas características tan extraordinarias para el combate que supo manejarlo con una gran
pericia y desde luego contando con muy buena fortuna, porque él intervino en esa campaña de los llanos de Venezuela, después en lo que fue la subida de los Andes cuando vinieron por el páramo de Pisba, que fue una idea que se consideraba loca por parte de quienes criticaban a Bolívar, de que cómo se les ocurría subir por ese lugar. Él lo hizo con un plan de estratega, pensando que nadie iría a pensar que por el sitio más difícil iban a subir las tropas libertadoras. Y en efecto, cuando Barreiro se dio cuenta ya era muy tarde y lo cogió muy de sorpresa, a pesar de que tuvo pues un combate después de que subió el páramo de Pisba en Gámeza, que fue donde tuvo posiblemente la primera batalla antes de la de Vargas, antes de la del pantano de Vargas. Y las proclamas que le hacían a la gente cuando a la gente le faltaba la fe. Me refiero a las maneras como Bolívar entusiasmaba a su tropa, de una manera pues que, estando prácticamente descamisados los soldados que obviamente no tuvieron en un comienzo ninguna instrucción militar y que inclusive no tenían un gran manejo de las armas de pólvora, porque lo que tenían eran cuchillos y machetes y las lanzas con las que vino Rondón desde Venezuela. Acuérdense que Rondón, para mucha gente decían que era boyacense, no, Rondón era venezolano, y él estaba pues luchando allá en los llanos de Venezuela, de tal manera que esa dimensión histórica es sumamente grandiosa. La forma como se ganó el pantano de Vargas, hoy dirían, pensando en términos de la iglesia, fue un absoluto milagro, porque realmente tenían todas las de perder, no solamente por la cantidad tan numerosa de la diferencia que había entre las tropas de Barreiro frente a las muy escasas de Bolívar, porque también las pérdidas que hubo en el ascenso del páramo de Pisba fueron gigantescas, hubo muchos muertos y la gente venía en una agonía. Afortunadamente, ya llegando cerca ya en las vecindades de lo que era Vargas, pues hubo muchas gentes que le dieron abrigos y les utilizaron camisas y le dieron de alguna manera un poco de ropa para cubrirse la desnudez de muchos soldados, y en eso tuvo también un papel muy preponderante Santander, porque Santander estaba, repito, en primera fila en las luchas, lo que no ocurría con Bolívar. Bolívar estaba dirigiendo desde lejos, como lo hacían todos los generales, como lo hizo Napoleón, como lo hacía Nelson, como lo hicieron tantas personas, con el catalejo, exactamente, Rafael. Pero él y los que dirigen las batallas son esos, y los que ganan las batallas son ellos, más que los propios soldados que intervinieron en la gesta. Santander le correspondió, después de la batalla de Boyacá, que fue obra del propio Santander. Santander fue el que cruzó el puente antes de que lo pasara Barreiro, porque había que quitarle la oportunidad de que Barreiro se comunicara con Bogotá, que era lo que había que hacer, porque se sabía que si llegaba antes Barreiro, pues obviamente se sentía favorecido el virrey Sámano, y entonces iba a ser muy difícil la lucha que pudiera consistir en dominar la plaza de Santa Fe de Bogotá. Entonces Santander fue el que ganó la batalla de Boyacá. Y sin Santander no hubiera podido Bolívar haber ganado las anteriores batallas. Cosa que, discúlpenme, no les gusta a muchos que se presumen bolivarianos, dentro de ese acento que me parece a mí que no tiene categoría, de que para ser amigo de Bolívar hay que serlo enemigo de Santander o viceversa. El papel de Santander después, cuando Bolívar, a los pocos días de haber llegado a Santa Fe y se fue para el sur, pues obviamente se fue inicialmente con unos tesoros que eran los que existían, dejados por los españoles, salieron pues obviamente despedidos.
eran las arcas del virrey Sámano. Pero lo que costaba la campaña del sur era una suma exorbitante para mantener 1.500, 1.600 o más soldados, y para hacerle frente obviamente a los muy bien dotados realistas que existían tanto en el Ecuador como en el Perú, y las dificultades que tuvo Bolívar en Nariño, porque acuérdense de que en Nariño había un movimiento en contra de la independencia. La batalla de Bomboná fue una batalla sumamente agresiva y sumamente complicada, y los pastuzos, excúsenme que lo diga así de esa manera, lo digo porque yo viví en Pasto en los primeros años de mi vida, y allá obviamente el culto que había por la libertad y por la independencia no era de verdad una emoción. Entonces esa fue una batalla muy complicada de Bolívar, mientras estaba Sucre avanzando ya y ganándose la primera batalla, que fue la batalla de Pichincha, ganada, y la cual no participó Bolívar, sino que directamente lo hizo el general Sucre, con la ayuda de Córdoba también, desde luego. Pero luego la decisión de irse después al Perú fue otra inmensa batalla, pero dentro de ella hubo un acto muy importante del presidente, que fue lo que significó el diálogo entre Bolívar y San Martín en Guayaquil. Hay muchas personas que dicen que no se supo qué conversar. Indalecio Líbano Aguirre habla de las actas que se sacaron de esa reunión y explica realmente cuáles fueron los argumentos, porque hay muchos autores que no profundizan en ese momento que fue crucial. Ocurre que de las reuniones que existían por parte de San Martín en Buenos Aires, las personas de Buenos Aires, que eran un poco de un grupo de aristócratas, que desde entonces se hablaba de bonaerenses, los que vivían allá en el estuario del río de la Plata, ellos no querían mucho la independencia, sino que eran amigos más bien de traer a un príncipe europeo para que viniera a gobernar las provincias latinoamericanas. Y San Martín fue formado dentro de esas consideraciones. E inclusive hubo una logia masónica, que era la logia de Lautaro, la que, estando reunida con todos sus hermanos en Buenos Aires, le decían: hay que buscar la forma en que sea un príncipe europeo el que venga aquí a América Latina a dirigir los países. Y hablaban de que así debe ser el Perú, así debería ser en Chile, así debería ser en Argentina, así debería ser en Uruguay y en los demás países. No se referían a acá, porque sabían que en estos sitios tenía el dominio el libertador Simón Bolívar. De manera que lo que se conversó, según Indalecio Líbano Aguirre, en la reunión de Guayaquil, fue justamente eso, y lo que quería y lo que constituyó la propuesta de San Martín, pues, y desde luego Bolívar le dijo: de ninguna manera, necesitamos es la independencia plena, nosotros no queremos tener aquí a príncipes europeos que vengan aquí a gobernar. No, pues es que ir a quitar a un virrey para nombrar a un príncipe no tiene sentido de ninguna naturaleza, eso es absurdo. Y ya había un convencimiento en el Perú sobre la aristocracia peruana de que así debería ser, y Perú había convencido un poco a la gente de eso, tanto que a él lo llamaron el benefactor del Perú, a San Martín. Pero luego de esa reunión de Guayaquil fue cuando vino el retiro definitivo de San Martín, porque además de que él venía mal de salud, él no se sentía bien, él tenía que utilizar un poco de drogas, de morfina, para poder mantenerse bien, y él resolvió regresar al Perú y luego regresar a Buenos Aires, y de Buenos Aires regresar a Europa, donde había recibido su educación y donde se había formado él intelectualmente, y le dejó a Bolívar lo demás.
De modo que cuando Bolívar llegó al Perú, en parte fue recibido de buena manera y en parte no, porque había una influencia de las ideas de San Martín para buscar dentro de la aristocracia peruana que fuera un príncipe europeo el que viniera a gobernar en Perú. Y otro que fue ya la cuestión popular, que fue avanzando y que fue aprovechando con una gran inteligencia, con el verbo extraordinario que tenía Bolívar, y que logró convencer a las personas para que luego se hiciera la batalla de Ayacucho y se buscara la libertad del Perú, y luego lo que se llamó el Alto Perú, que es lo que después él mismo llamaría Bolivia, porque le puso el nombre de Bolivia en homenaje a él, donde infortunadamente los devaneos un poco despóticos de Bolívar, hay que decirlo, y discúlpenme, él quiso ser dictador, y a él lo alumbró un poco el entusiasmo de la dictadura, y eso fue una de las características que lo separaron mucho de los, especialmente de los santafereños y de muchas personas que estaban buscando realmente la absoluta independencia del país. Las diferencias con Santander fueron enormes, porque Bolívar era un estratega, pero no era un gobernante. Él era un hombre para hacer lo que hizo, la campaña libertadora. Nunca nadie lo igualó en los kilómetros recorridos, ni siquiera Aníbal, ni siquiera Carlomagno lo igualaron. Las referencias históricas están determinadas de esa manera, en que nadie hizo una campaña tan sumamente difícil. Ustedes se imaginan irse uno montado en caballo desde Caracas hasta Perú y luego a La Paz en Bolivia. Así fuera, obviamente, en muchísimas jornadas, pero era una locura. Y Santander le tocó administrar la República, le tocó manejar, le tocó buscar recursos donde no los había, y obviamente se ganó por eso la antipatía de muchos bolivarianos confesos. Yo los califico como fanáticos, porque realmente había que ver cómo las dificultades en las que estaba Santander para crear una república, con lo que le costó a él, y abrir caminos de herradura y buscar cómo había producción agrícola, que había que buscar cómo la gente podía tener los recursos alimenticios, que eran los mínimos, y luego la campaña de la educación, los colegios que fundó, el Santa Librada de Neiva y el Santa Librada de Cali, el Colegio San Simón de Ibagué, y otros colegios más que no recuerdo el nombre de ellos, pero que fueron realmente y son todavía centros históricos que siguen siendo centros educativos de señalada importancia. De modo que a mí sí me parece que para analizar la actitud de Santander no hay que ser enemigo de Bolívar, y lo contrario. A mí me parece que los dos próceres hay que reunirlos como los quiso reunir el presidente hoy acá. Él no dijo voy a poner a Santander y desprecio a Bolívar, voy a poner a Bolívar y desprecio a Santander. El doctor Sarmiento ha hecho una actitud que me parece a mí honrosa, de traer por primera vez a la Academia de Jurisprudencia a nuestros próceres. Estaba aquí ya Camilo Torres, por la insinuación que hizo el doctor Juan Rafael cuando hicimos nosotros el convenio con la Academia de Historia y la Academia de la Lengua para el efecto, que fue idea suya, doctor Juan Rafael, y que yo la secundé. Pero me parece muy importante que estas dos personas vengan a ser materia de una labor continuada por el presidente Fernando Sarmiento, de que él se refirió al bicentenario, y el bicentenario había que coronarlo, había que ponerle corona, y la forma de coronarlo era colocando aquí la señal, la figura de ambos próceres. Como que congratulaciones, mi querido presidente. Muchas gracias. Y esa es mi palabra. Muchas gracias. ¿Quién más quiere referencia a los temas que hemos tratado? Son fundamentales en la historia de Colombia, ¿no?
realmente Bolívar no solamente era un genio de la guerra, sino también era un gran estadista, él era un teórico. El discurso, por ejemplo, Congreso de la Angostura, es toda una pieza en materia de administración pública, que refiere a todos los temas, a la hacienda pública, a la educación, a todos los temas. Pero indudablemente el que verdaderamente organizó el Estado colombiano fue Santander, cuando quedó encargado de la vicepresidencia. ¿Verdad? Que realmente nosotros debemos darle un reconocimiento muy especial a los dos personas. Por eso me parece muy bien que los dos estén aquí, en la Academia de Jurisprudencia, como los dos personajes que han fundado la nacionalidad colombiana. Apoyo totalmente esa idea y felicito también al señor presidente por esa idea y al señor nuestro miembro honorario, el doctor Cesario, por la magnífica exposición que nos hizo. En esa época era un grado inferior a coronel, en una especie como de lo que hoy sería un mayor, un teniente coronel. Entonces fue un grado alto. Sí. Y lo consiguió porque se vinculó a las campañas militares de la época desde que salió del colegio, en 1810. De modo que fue un guerrero todo el tiempo. Estoy de acuerdo con lo que dice Cesario, que la guerrilla la convirtió en un ejército, sí lo convirtió en un ejército. Lo que pasa es que era un ejército desarropado, que es otra cosa, pero le dio una disciplina y la convirtió en la vanguardia, es decir, los que van adelante, los que enfrentaron la batalla y estuvo presente en todas las cosas. Además, por su estatura, que era un hombre muy, según lo pinta Adrián, alto, completo, sin embargo, con cierta desnudez, una presencia física impresionante. Y de una lucidez mental increíble. Lo que pasa es que tenía el límite, si se puede decir así, de que entre soldados ignorantes, analfabetas, pobres, llaneros, acostumbrados a los rigores del país y a la vida de las llanuras venezolanas y colombianas, pues había que, no nos digamos mentiras, ejercer el machismo. Y Bolívar supo interpretar eso. Bolívar saltó sobre un caballo a lo largo del caballo para mostrarles cuál era su habilidad y cuál era su fortaleza. Y atravesarse un río de esos, no recuerdo esto de cuál, un río bravío, a nado, para mostrarles que no le tenía miedo a nada, que era tan guapo como ellos. Entonces era todo un soldado, pero un soldado además formado por Rousseau, formado por Montesquieu, formado por Voltaire, seguidor de Locke, que es el padre, el fundador del liberalismo, un filósofo formidable, y tanto que se distinguió en eso, y además hasta en los amores. Mientras Bolívar tenía su Manolita, Santander tenía su Nicolasa Ibáñez. ¿Qué podemos hacer si es la historia? Sí, claro. Con ella fueron amantes 15 años y Bolívar todo el tiempo, desde que conoció a Manolita en Quito hasta cerca de su muerte, se separaron solamente cuando él viajó hacia la costa, ya en lo que llamó García Márquez el laberinto del general. Mantuvo su relación afectiva con ella y en las correspondencias no puede ser más apasionado cuando le dice: quiero juntar tu cuerpo con mi cuerpo y fundirlos en una sola pasión, o algo así. Entonces no era que fueran unos santos de alcoba, ni mucho menos. Eran como todos nosotros, hombres con sus pasiones, con sus debilidades, con sus fortalezas. Ahora en Bolívar ciertamente hay una evolución de ser un partidario indiscutible de la República a de pronto contemplar la posibilidad que él rechazó, pero sobre la cual tuvo ciertas debilidades más aparentes que reales, se nos dicen sus biógrafos. Anne-Marie es una formidable expositora, creo que es la mejor biografía de ella, de verdad se la recomiendo. Marie Arario es hija de un peruano y de una norteamericana, y es una obra de unas 600 páginas muy bien hecha y que tiene una bibliografía formidable, y además le costó 10 años hacerlo. Entonces creo que es una obra muy especial. Y también la señora que hace la biografía de Santander es una mujer, y ya creo que los planteamientos de que liberales conservadores, por lo menos por los biógrafos, están completamente olvidados. Eso no es real, eso no es verdadero. En ambos casos hubo posiciones contrapuestas que crearon dificultades. Entonces, pero no son los fundadores de los partidos, ciertamente. El Partido Liberal tiene otros fundadores, como los tuvo el que mencionaste, el Partido Conservador, el doctor Mariano Espina Rodríguez, y sus colaboradores en Huasca. Allá en Huasca hay una casa donde se nació el Partido Conservador, muy importante. Yo la conocí,
considero que es una, no en esta ocasión, sino en ocasiones pasadas. Yo no soy historiador y insisto que no lo soy, pero sí soy un aficionado a la historia. Y hablamos de que los próceres, en esto les agradezco sus palabras, realmente son lo que los norteamericanos llaman los padres de la patria, son nuestros padres de la patria. Que no lo llamamos así es por no imitar tanto a los norteamericanos, que los imitamos en tantas cosas malas como la Coca-Cola y los chicles, pero no los seguimos en otras cosas muy valiosas, como por ejemplo su amor a la libertad y a la democracia. Pero sigan ustedes, que yo no quiero monopolizar la palabra. El proceso de independencia. Dicho de otra manera, si no hubieran estado identificados y unidos, pues no se hubiera dado el proceso de independencia así de sencillo. Entonces uno no puede, reiterando lo que César estaba comentando, lo que se ha reiterado pues, en las otras intervenciones, uno no puede arrancar diciendo santanderistas y bolivarianos, porque la realidad es totalmente diferente, porque la República se creó fue precisamente por la identificación que ellos tuvieron y por la unión que en el propósito de independencia tenían. Entonces ese es, digamos, el gran, por decirlo de alguna forma, como principio básico que hay que tener en cuenta en el análisis del proceso de independencia y de los triunfos, pues no solamente militares que se dieron que eran necesarios, sino también desde el punto de vista institucional, porque estaban identificados dentro de lo básico de la estructura de poder. Ahora, en el enfoque, pues sí se va presentando como una diferencia en cuanto a lo que Bolívar en su concepción tenía de todo el proceso de independencia y de lo que iba a ser la República, de lo que en el fondo Santander que la tenía también. Entonces eso pues, lógicamente con el tiempo empezó a generar pues unas diferencias en cuanto al enfoque. ¿En qué sentido? En el sentido de que el libertador Simón Bolívar tenía una visión más universal, más macro, porque él siempre tuvo en mente, y esa fue la realidad de lo que llevó a cabo, él decía, tenemos que lograr la independencia de América, de sacar a los españoles, porque si no, no consolidaremos en ningún momento la independencia, porque si quedan vestigios españoles en alguna de las regiones, pues eso tarde o temprano va a generar que el proceso de independencia pueda verse afectado. Por eso era su afán de no solo Venezuela, sino la Nueva Granada, y después de desplazarse hacia el sur y lograr la unidad de todas estas zonas, digamos, y la visión de la Gran Colombia, que él la tuvo, la empezó a tener prácticamente desde 1817, desde muy prematuramente, por decirlo de alguna forma, y que ya en el Congreso de Angostura se plantea, ya aunque no se había generado prácticamente la independencia, ni se había consolidado una independencia plena, ni en Venezuela, ni menos en la Nueva Granada. Sin embargo, ya la visión del Congreso de Angostura es una visión integral, macro, que después se consolida precisamente con la creación, pues propiamente de la Gran Colombia, ya cuando se le da la solidez jurídica institucional en el Congreso de Villa Rosario de Cúcuta de 1821, donde ya se le da esa formalidad ya plena a la Gran Colombia y que tiene el beneficio de la anexión de Panamá también, porque ese era otro que no fue por cuestión militar, sino que viendo los triunfos precisamente de Bolívar y la unidad de todas las regiones, pues Panamá resolvió unirse a la Gran Colombia. Y después viene todo ese proceso en esa visión del libertador del Congreso Anfitriónico de Panamá, precisamente porque él veía que si no se hacía una Liga de Naciones aquí frente a la Santa Alianza que se generó precisamente en Europa para defender las monarquías, entonces el libertador, digamos, todo eso le confirmaba esa visión que él tenía, porque
decía, no, se nos vienen los de la Santa Alianza, se unen y entonces si nosotros no estamos fortalecidos y unidos, pues nos pueden arrasar. Bueno, situación que afortunadamente no se llegó a dar, pero que Bolívar lo tenía en su visión. En esa visión, me parece a mí que Bolívar fue más grande, más visionario, más genio, ¿no? Porque es que la genialidad de Bolívar pues se manifiesta en muchas cosas, pero pues como estamos destacando aspectos, entonces yo estoy como destacando ese aspecto en concreto de la visión, de la genialidad de Bolívar en la visión, digamos, de alianza y de confederación de todas estas naciones para fortalecerlas. Ahí los otros sí no lo acompañaron, en general, porque Páez menos, porque Páez, como sabemos, pues era un llanero, pues una persona chabacana, ordinaria. Que no vino acá, no subió a la Gran Colombia. No, incluso le falló a Bolívar. Le falló a Bolívar porque incluso Bolívar, cuando va a empezar la campaña libertadora de la Nueva Granada, que va al páramo de Pisma, como Páez no quiso, definitivamente hablando un poco coloquialmente, van a perdonar la expresión, pero se le mamó, porque él no quiso. Entonces Bolívar le dijo, Te contó con Rondón, que Rondón, sí. Rondón era el segundo de Páez. Claro, entonces afortunadamente contó con Rondón, pero entonces Bolívar le encargó a Páez, le dijo, bueno, usted que no, pues, entonces hagamos una cosa, desplácese hacia Cúcuta para que usted corte a los realistas de Venezuela hacia la Nueva Granada. Y esa parte Páez tampoco la cumplió adecuadamente, es decir, Páez fue faltón, sí, digamos, en general. Sí, entonces él no tenía, pues, ¿qué visión iba a tener de una visión de Liga de Naciones, de Congreso Anfitrión? Que se le importaba 5 centavos. Otros eran menos, digamos, limitados en esa percepción, porque eran personas, pues, lógicamente, de una mayor proyección, el caso de personajes como María Córdoba, como el Sucre, que hiciera, pues, no sabemos, el gran mariscal de Ayacucho, que tenía una visión, pues era el fin prácticamente del Libertador, y Santander, que también fue un personaje muy importante. Pero yo casi que diría que por muy importantes de los personajes que acompañaron a Bolívar, prácticamente en ese proceso, prácticamente no lo acompañaron, lo dejaron muy solo en esa concepción de lo que él planteaba de la Liga de Naciones, de la Unión, de todo eso, lo dejaron solo en ese sentido. Por eso Bolívar en algunas ocasiones decía, yo soy el hombre de la guerra, yo soy el hombre de las dificultades, llegó a decir, yo soy el hombre de las dificultades. Decía, yo no me aguanto de ser un administrador a Santander por eso, porque él conocía, una de las virtudes que tenía Bolívar era que conocía muy bien a la gente, tenía esa, digamos, ese ojo clínico, ¿no? Esa habilidad para detectar en las personas sus condiciones. En otras palabras, Bolívar no era un administrador, era un estadista. Exactamente. Porque él mismo lo decía, yo no soy administrador, ni puedo ser administrador, pero él tenía la visión del estadista, porque con todo lo que, por ejemplo, ustedes han venido comentando de todas las proclamas, de armar ese Congreso de Angostura, en unas situaciones tan precarias, es que si uno se pone a ver esas situaciones tan precarias, por Dios, y Bolívar en esa genialidad dictaba a su secretario simultáneamente varias comunicaciones, leía, que eso lo manifiesta Marí, esta historiadora Marí, que yo me estoy leyendo el libro, hablaba de cómo Bolívar en esos desplazamientos, imagínate, al lomo en caballo, con mosquitos, con todo eso, se imagina uno en guerra, en combate, y leía, era un lector, ¿no? Sí. En esas hamacas y todo, se sentaba a leer y todo, era un hombre de una visión. Durante O'Leary dejó el testimonio de todos esos hechos, las memorias de él. Sí. De todo lo que tú estás diciendo.
Claro, porque ese es otro, es que son varios aspectos, ¿no? Si uno si va tratando, por ejemplo, todo lo que fue la Legión Inglesa, los ingleses, ¿no? Cómo se dio todo ese proceso, porque Bolívar, digamos, dentro de esa genialidad, pues cuando viene todos los ingleses, Bolívar estaba pensando en todo, porque estaba Luis López Méndez, que se había quedado precisamente en Londres, encargado, digamos, encargado de todo el reclutamiento que Bolívar le encargó, toda esa parte. Entonces todo eso muestra esa genialidad de Bolívar, cómo estaba, ¿no? Coordinando, tenía una visión impresionante. Sí, Bolívar tenía la idea exactamente de la unión de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador para formar Colombia. Esa fue la idea. Esa fue la idea, ¿no? Y eso que tú mencionas del Congreso de Panamá era pensar exactamente en la Unión Panamericana, en ese entonces. Claro, es que, ¿no? Y cuando se desplaza al sur, esa campaña también tan compleja y tan difícil, sobre todo con esa situación de Perú, donde había una parranda digamos, de traidores y aristócratas que le jugaban doblemente, ¿no? Y vino al mismo San Martín, lo traicionaron, que Río Agüero, que Río Agüero que era el presidente, digamos, cuando llegó San Martín, y después Río Agüero se le volvió a San Martín, porque es que a San Martín también lo debilitaron, los mismos peruanos lo debilitaron, y Bolívar, en esa expectativa de cómo manejaba la situación, cuando llega a Guayaquil, Bolívar le ganó de mano a San Martín, porque ya estaba ahí, porque Bolívar llegó primero a Guayaquil, y ya llegando primero, pues ya, y como venía respaldado con el ejército, pues en ese momento no muy numeroso, porque le estaba pidiendo la ayuda a Santander de manera afanada, que necesitaba tropas, que necesitaba dinero, que necesitaba reclutamiento, pero Bolívar se plantó en Guayaquil, y entonces cuando llega... Él llegó en barco, San Martín llegó en barco, claro, pero ya estaba Bolívar ahí, entonces le ganó de mano, ¿no? Y San Martín venía también debilitado por la situación peruana, por toda esa componenda de los peruanos, de toda esa situación, y entonces pues San Martín, en última, después de esa conversación, pues San Martín, digo, yo aquí no tengo nada que hacer, lo que estabas comentando, por ejemplo, esa parte de las diferencias de criterio de lo que tenía que ser las nuevas repúblicas, por ejemplo, de la monarquía, de la república, porque Bolívar en eso sí era totalmente concluyente, eso sí no negociaba esa parte. Entonces todo eso pues lleva a una campaña también muy compleja, donde muestra también la genialidad de Bolívar en el manejo de esa política peruana tan corrupta, pero en últimas lo maneja de una manera impresionante, porque los mismos peruanos, ante la ida de San Martín y Bolívar no intervenía, él estaba esperando, y entonces llega un momento en que entonces se va a San Martín, queda el poder crítico de los peruanos, porque no se logran organizar adecuadamente, no hace, en última, Río Agüero le toca huir, Canterac, que estaba ahí cerca a la expectativa del tema, se toma Lima, la saquea y se va al monte, porque se sentían más fuertes en el monte, y Bolívar ahí cerca, y entonces lo llaman para que entre entonces viene a desatarse toda esa campaña, que el mismo Río Agüero le pide después ayuda a San Martín le dice, lo insulta, le dice, no seas sinvergüenza, le dice palabras muy duras, muy fuertes, por traicionero, porque él mismo se le olvida. Así es. Y bueno, lo que quiero destacar, para no entrar en el detalle, es el aspecto de la genialidad de Bolívar en el manejo integral de todas esas situaciones tan complejas, y lo que le va a hacer un hombre muy grande, una genialidad en todo ese proceso libertador. No se hubiera hecho, lógicamente, todo ese proceso si no hubiera existido Santander, porque Santander también, por el otro lado, con tantas dificultades en Santa Fe, con una situación de pobreza, porque
Sí, claro. planeta. Sin embargo, las exigencias de Bolívar era un hombre ¿no? de carácter, y además yo me imagino que era mamoncito en el sentido de que metía una cosa en Delhi, y entonces empezó con Santander. Bueno, yo necesito apoyo, necesito que... Y Santander en últimas sacó plata de donde no había, sacó todos los apoyos, y eso permitió también que se hubiera podido cerrar la libertad con la batalla de Ayacucho en Perú, y se hubiera cerrado el siglo. Entonces, a mí me parece que esa parte de la visión, la visión que tenía Bolívar me parece que siempre era una cosa grandiosa, ¿no? Y precisamente, sí, en determinado momento yo creo que se enamoró de la dictadura, fue por ver lo que estaba pasando en los territorios que había libertad. Que Páez, en una parte, en Venezuela quería hacer lo que fuera la mesa principal allá y manejar todo eso. Y Flores en el Ecuador haciendo lo mismo. Eso le aterraba. Por eso pensó en ser una autoridad central. Porque fijémonos, llegar a ser un dictador. Sí, claro, porque fijémonos que Bolívar, en ese enfoque lo tiene desde prácticamente las primeras actuaciones en Caracas, cuando empieza a vivir la guerra directamente con Miranda, y después cuando hace la campaña admirable, y que después lo viene a manifestar en los otros documentos del manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, y en muchos documentos. Él hace un planteamiento de fondo en ese sentido. Dice, toda esta, aquí no hay nación, ¿no? Comparando con las doctrinas francesas de la nación, la homogeneidad de raza, de idioma, no sé qué, que da una unidad para la estructura política. Les digo, aquí no hay nación, esto es una amalgama de etnias, de los pardos, de los mestizos, de los mulatos, de los indígenas, de los criollos, de los españoles. Esto es un revuelto. Entonces él decía, aquí hay que crear una nación, hay que inducirla. Así es. Y para eso se necesita autoridad. Y él desde el principio tenía esa visión de que el Ejecutivo tenía que ser fuerte, tenía que estar centralizado, porque aquí con esta anarquía y con este desorden, entonces él ya lo ha planteado, pues no tanto como dictadura, pero sí como un Ejecutivo fuerte. De pronto lo que tú dices, eso va en esa línea, porque él después, los hechos de confirmar, iban como confirmando esa realidad. Así es. Se estaba atomizando todo su obra. Exacto. Con unos dirigentes perfectamente provinciales que solamente pensaban en eso. Tanto que había una expresión de él que fue muy gráfica, que la repite en todos sus biógrafos, ¿no? Digo, ¿por qué están acabando con mi gloria? Decía él, ¿no? Porque estaban volviendo pedazos a todas las cosas que él había hecho, ¿no? Tanto que cuando estaba en Santa Marta, acuérdense que él dijo una frase célebre, que creo que la repitió el presidente hace un ratico: haré en el mar y edifiqué en el viento. Eso fue así. Ahora, hay una cosa que valdría la pena, muy buena tu concepción de todo, Miguel. Me parece estupendo. Sí, señor. Un aplauso. Ahora, hay una cosa del capítulo santafereño de la conspiración septembrina, que fue una cosa también sumamente complicada, el cual también se le quiso imputar a Santander una responsabilidad que no tuvo. Si se le podía hacer un cargo a Santander, fue omisivo, de que él tuvo conocimiento de eso y no lo impuso. Entonces podría ser lo que se llama hoy en el derecho penal cómplice por omisión, y eso podía ser un cargo que se le hace a Santander. Sin embargo, hay muchas formas críticas de tratar de poner en evidencia la actitud para juzgar a Santander en ese momento. Lo que hizo quien presidió el Consejo de Guerra, que fue su paisano venezolano, Urdaneta, pues obviamente fue tremendo, porque él acabó con la orden de fusilarlo, y fue cuando intervino Bolívar para decir no, lo que tú dijiste, el destierro, y eso fue una pena que salvó a Santander, y salvó la historia también de nosotros.
porque realmente si hubiera muerto Santander como consecuencia de ese golpe septembrino, otra hubiera sido la Concepción, inclusive porque hubieran podido de alguna manera también matar a Bolívar. Entonces, obviamente que había una camarilla, y no sé qué decirlo así, en esos términos un poquito despectivos de camarilla, porque el grupo que se reunía alrededor de Santander, muchos eran personas que estaban de acuerdo con que estaban en la construcción del gobierno, pero otros también eran áulicos, eran personas que le querían decir cosas al oído, pero que no eran de verdad personas que hablaban con sinceridad, sino que tenían más bien un espíritu contrario a Bolívar, ¿no? Declaradamente. Entonces querían alimentarle a ver si le podían inculcar un odio en la cabeza a Santander. Y yo no creo que Santander albergó un odio hacia Bolívar, yo no creo. A mí me parece que esa es una de las cosas históricas que habría que estudiar. Y me parece que nosotros, inspirados por esta decisión presidencial de reunir en esta casa por primera vez en la historia de la academia a los próceres, y traerlos del mismo día y traerlos juntos, casi para que se acosen en la cama. Preferían a la Ibáñez y a la Abuelita. Entonces a mí me parece que conste que eran unos varones íntegros. Claro, pero es importante de golpe hacer una revisión un poquito puntual o consultarlo con la Academia de Historia, maestro Juan Rafael, para ver qué puntos de vista hay de análisis que se han hecho ya respecto a una supuesta responsabilidad real de Santander en la conspiración septembrina. Lo que tú dices, realmente es por las circunstancias en que se produjo esa conspiración. Indudablemente Santander tenía que tener conocimiento. Claro. ¿No? Entonces, esa fue su responsabilidad. ¿Cómo no puso? Pero realmente la reacción que vino después de la conspiración fue absolutamente monstruosa. Por ejemplo, el fusilamiento del almirante Padilla. Exacto. Una de las cosas más absurdas. Sí, porque Padilla estaba preso y no estaba podía preso. fusilar. Estaba preso. Lo sacaron de la cárcel para fusilarlo. Para hacerle el favor. Y el manejo emocional que hubo después también. Acuérdense que Manuelita, aquí en la quinta de Bolívar, quemó un muñeco que representaba a Santander. Como diciéndolo, este es el hijo de puta. Písame la palabra. No, es que era así porque Manuelita era ese temperamento, ella era agresiva y conflictiva. Es una antipatía. Por eso la quería tanto Bolívar. Se me ha recrudecido la antipatía con la representación de la vieja esta. Es más antipático del mundo. Pues sí, yo creo que vale la pena que el resto hagamos un estudio de golpe acá y hagamos un grupo de trabajo que me gustaría que participar para tratar de buscar los orígenes de la conspiración septembrina. Pero yo no creo, perdóname, que fuera ni una camarilla. Pienso más bien que era un grupo de idealistas que combatían la idea de que fuera un poder monárquico que iba a desterrar a Bolívar. Esa es mi opinión personal, basada en lo que yo he leído. Por ejemplo, Vicente Azuero y los demás que estaban ahí, no podemos decirles ni que eran una camarilla, ni que eran unos rufianes, eran unos convencidos de las teorías republicanas extremas. Es decir, eran un poquito como lo que pasó con Julio César y Bruto, que cuando César quiere terminar la república y instaurar su cesarismo, Bruto lo mata, pero con unos conspiradores, pero porque todos eran partidarios de la República Romana. Aquí pasa exactamente lo mismo, aquí hay mucha influencia por la formación escolástica de la historia de Roma y de la historia del derecho, que eran unos juristas muy importantes, entre esos unos ascetistas muy importantes. Ahí están los retratos de otros en el Ministerio de Hacienda, de dos de ellos por lo menos. Entonces podemos pensar que sí, fue un error político, pero un error causado por múltiples circunstancias, entre otras cosas por el radicalismo de Manuelita, que Bolívar, pues, ¿quién no quiere a su mujer? Sí, pero ella le hizo meter mucho la pata. Sí, ella le hizo meter eso. Por eso. No, eso sí fue claro, por la equivocación de Bolívar. Sí, es que él era así, ¿no? Él era muy impetuoso. Sí, como decía el paisano,
ella tenía su no sé qué. Pero obviamente tenía que despertar una gran animadversión en toda la sociedad bogotana. Claro, porque era claro. Además una sociedad pequeña, Como la tuvo en el Ecuador y en Lima y en la tuvo en y de un catolicismo muy acendrado, muy, Claro, muy catolicismo. Ella le hizo mucho daño a él. Es que todas las damas decentes de Bogotá tienen que repudiar esa conducta de esa señora. Sí, sí. Pero fíjate que lo mismo se refiere con Soledad Román y el presidente Núñez. Pero era muy diferente, pero una cosa muy distinta. Similar. No, sí, pero diferente. Diferente porque es que Soledad Román era una persona. Era una persona decente. Exacto, por supuesto. Ella tenía sus ideas, obviamente, pero eran católicas. Sí, Sí, sí. pero era una de alcurnia, digamos. era una persona de alcurnia, como dices tú. Aristócrata, sí. Esta Manuelita sí era. Dejó al marido inglés. Abandonó al marido inglés por seguir a Bolívar. Al señor Torno, sí. Sí, porque le decía, Manuelita le decía a Torne, le decía, usted, pues palabra más, usted es muy bueno, pero en esta vida nosotros aquí no. Eso en la otra vida vamos a ser muy felices, pero en esta vida no es como Bolívar. Como un matrimonio de conveniencia. Imagínate decir semejante cosa. Y como ella lo que hizo fue casarse con él para evitar volver al convento. Que también es que ella fue loca. Yo le decía cuando el doctor Juan Rafael, ella tuvo su primera relación sexual en esa época con vos entre los 12 y los 13 años. Imagínate que eso no se usaba. La gente decía, en esa época la gente llegaba a origen más de los 21 años. Las mujeres, ¿no? Y bueno, los hombres también. Pero era mucho más característico de las mujeres. Y ella, con 12 o 13 ya, acuérdense cuando ella se voló una vez y estuvo también por fuera con varios días con un español. Y luego volvió al convento otra vez y luego tuvo amores con un pintor que también le enseñó a pintar a ella y todo eso. Aprenda, maestro. Pero sí, en esa Pero parte, mira, perdón. Bolívar tenía como la habilidad de enamorar, ¿no? Era muy enamoradísimo. Mucho. Porque ese detalle que uno dice, pues una mujer tiene que estar muy enamorada. Anita Lenoir, en esa campaña del Magdalena, tuvieron un romance pues, muy rápido, Sí. pero como muy intenso. Porque Anita Lenoir, cuando supo del Libertador que estaba moribundo en Santa Marta, viajó a verlo por última vez y a despedirse. No alcanzó a llegar, llegó como al otro día o a los 2 días de Ya la parte del está. Libertador. Pero entonces uno dice, pero despertaba pasiones, ¿no? Sí, claro. Porque una mujer haga eso después de varios años y Como con lo una tuve en Jamaica. Ella también tuvo amores con una morena. Se me olvida el nombre, Machado, como era el apellido. A todos sitios donde Josefina llegaba, Josefina Machado. a todas partes donde llegaba tenía un amor. Sí. Parecía el marinero, ¿no? Josefina Machado. Pero él llamaba a La Manuelita. mujer espera. Y los maridos. Esa se va. Pero Bolívar llamaba a Manuelita. Pablo le duda. Él era consciente de la locura de ella, la llamaba mi amable loca. Así la llamaba en las cartas, mi amable loca. Entre otras cosas. Te Sí. estoy queriendo, te estoy recordando, bla, bla, bla. Sí. Tenía una literatura formidable. No, la cultura y la forma de escribir era enorme. No la tiene ninguno otro de los próceres. No, ninguno. Ahora, San Martín era un hombre frío. En cambio, Bolívar era un hombre vibrante, emocional. Era un bailarín del carajo el señor Bolívar, ¿no? Y él era un hombre que a todas las mujeres las buscaba. Por eso es que encontraba con quién acostarse a cada rato, ¿no? Porque obviamente la gente decía, el Libertador me está haciendo la propuesta para esta noche. Claro que sí, por supuesto. Pero el otro era muy frío y el otro era muy lo que tú decías, enfermizo. ¿no? Él le aplicaba morfina. Entre otras cosas, Entonces, entre otras cosas, yo vi completa la película de Bolívar, pero Bolívar también tuvo sus amoríos con Bernardina Ibáñez. Ah, sí. Sí, claro. Pero no sé si en la película sale, ¿no? Yo. Bueno, en lo que tú dices de lo que están haciendo en televisión, no, es que todavía no están allá, apenas. No, pues ya pasó, porque Bernardina, En Santa Fe. En la Plaza Mayor. En la plaza, sí, Cuando, sí. cuando llegó después.
Es que fue muy fugaz, muy fugaz. La Bogotá, pusieron en Bogotá simplemente la llegada acá y dejar a Santander y de Santander regresarse a Venezuela para libertarlo, para hacer la batalla de Carabobo. A Bogotá la tratan como cualquier cosa. Exacto, sí. Da mucha importancia. Sí, eso. Mucha importancia a Los Caracas. santameros. Y otra Sí. cosa que no me gusta es como intentan a pelear de Córdoba. Sí. ¿No? Como un tipo traidor desde el principio. Sí. No, él no fue Pero, traidor. Eso sí es falta de ¿Has visto la libretista. película? A retazos, sí. Pero sí he visto, sí. Pero fíjate tú, lo presentan como un traidor desde el Bueno, principio. él tuvo sí una complicación con él cuando dejó a Sucre encargado en el Ecuador, en Perú, cuando él se regresó para Bogotá. Y necesitaba alguien después de la batalla de Pichincha, que la ganó Sucre, dejarlo a él, y Córdoba quería también que lo dejaran, y él prefirió dejar a Sucre. Ahí hubo un conflicto con él también. Y lo muestran en la película, pero la verdad es que sí hay históricamente una actitud con él que no está cierta. Pero es que desde la travesía del páramo del Pío Sí. presentan como un traidor a Bolívar. No, eso sí. Pero no es así. No es así. No, es que esos libretistas son muy malitos. Sí. No, y además lo que Porque hizo realmente la gran figura militar de Manuel Granada fue el general Córdoba. Córdoba, sí, así es. Sí. Por lo menos el demostrado. No, él fue muy valioso en Junín, Sí, en los penales. Junín. Se destacó Además, la discreción bajo en del Cerro, Claro. general de división. Y Sucre se quitó las charreteras y se las puso. ¿Cómo fue? Sucre se quitó las charreteras. Carlos, ¿y eso no le puede decir algo? Porque me va a traer más historia acá. Nombrándolo general. Bueno, entonces alguien más quiere intervenir. Presidente, muy importante. Francamente, hacia las maestro. nuevas generaciones hay un aspecto para destacar y es cómo presentan ahora los medios la imagen de Bolívar. Entonces hablan de Bolívar, the Liberator. Por ejemplo, Bolívar, el libertador. Y la National Geographic, recogiendo un poco todo lo que hemos visto, establece, por ejemplo, a través de Google Maps, las distancias recogidas. Pues César, usted nos hablaba de lo que es recorrer esas distancias inconmensurables que si hoy son complejas, en autopistas y en caminos, digamos, establecidos y pavimentados y con vehículos con aire acondicionado, ¿qué sería en aquellas condiciones? Y presentan la imagen de un hombre que realmente no es un conquistador como pudieron ser Gengis Khan, como pudo ser en su momento Atila, ¿no? Pudo ser Napoleón o eventualmente Adolfo Hitler, sino que más bien es una persona que quiere recuperar de su tierra lo mejor y para sus terratenientes, para sus conciudadanos. Él no busca expandirse en territorios que no le son, y lo busca en unos caminos absolutamente interesantes. Desde el área de la seguridad social y de nuestro derecho del trabajo se habla mucho de una frase que pronunció y de alguna consigna que, si más o menos recuerdo, decía: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad. Entonces, desde el área nuestra del derecho social, del derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social, escuché a mis maestros decir: Bolívar es el padre de la seguridad social, porque fue quizás el primero que mencionó esa expresión. Y a veces nos cuestionamos si la seguridad social, en los términos de aquella época, era lo que ahora entendemos como el sistema integral de seguridad social, pensiones, salud y riesgos profesionales. Muy seguramente nada que ver con eso. Lo que él estaba pensando es la seguridad de su gente, de una reconquista, porque todavía estamos en un periodo en que es posible que los ibéricos logren alianzas para retomar. Entonces ahí más bien toman el camino de los británicos y
y los famosos empréstitos que algunos sugieren como el origen de las primeras multinacionales, que ya tomamos más bien el camino de los anglosajones y la aceptación de la legión extranjera y de sus capacidades. Lo que realmente es indiscutible es que a la par de él, Francisco de Paula Santander se convierte en un nuestro, en un criollo, en un neogranadino del que tenemos que estar orgullosos. Absolutamente. Su visión de la educación, su visión del Estado, de lo que nosotros queremos en esta academia, de lo que nosotros procuramos, de un bienestar, de un bienfaisance. Entonces, presidente, enhorabuena por habernos traído esta tarde y para develar los óleos de quienes nos han dado tal ejemplo de cumplimiento del deber como el que usted ha hecho en este mandato, en esta academia. Sí, yo creo que tú tienes razón. Esa idea de la seguridad social, eso es de por allá de finales del siglo XIX. Solamente en el siglo XX se desarrolla esa idea. así es. Sí, así es. Pero es que todo viene de la antigüedad. La misma teoría atómica, ¿dónde surge? En los griegos, sus filósofos que hablan del atomismo. No sabían exactamente qué era, pero sí la definieron como una partícula indivisible, que es lo que quiere decir átomo. Todo viene de la antigüedad, lo que pasa es que se va reciclando, y se cumple la teoría del Corsi, que todas las cosas van, pero van en una espiral evoluta, que evoluciona, que va, es lo que llamaba Nietzsche el eterno de las cosas. Sí, claro. Pero no creo que la idea de la seguridad social es perfectamente nueva. Claro. Inclusive empezó a partir de claro, verdad. sí, pero es un perfeccionismo que va evolucionando, que nace y pero para nosotros es cosa que se empezó a hablar después del año de 1934. Antes no. Acuérdense que los contratos de parcería y los contratos con los poramberos y los contratos que existían siempre estaban reglados por el Código Civil, ¿te acuerdas de esto? Y lo llamaban el arrendamiento. El arrendamiento. Exactamente, el arrendamiento de criado doméstico, el arrendamiento de servicios. Es que así como hay una evolución darwiniana de las especies, hay una evolución política de las ideas y hay una evolución de las realidades sociales. Y va cambiando, avanzando, porque lo más bien va en ese espiral. Pero fíjate tú que en la antigüedad y durante mucho tiempo fue normal en la sociedad humana la esclavitud. Sí. Al contrario, pues, a una idea de la seguridad social, Pero sin embargo, había el rechazo simultáneo. Santo Tomás de Aquino la contradice. Y luego vienen los escolásticos y también y luego vienen las casas y todo ese movimiento neoescolástico. Y San Pedro, que es el protector de la esclavitud, era abominada, sino que era estamos hablando del siglo XIX. No lucha contra la esclavitud. Lo pensionaron era un negocio. notables, príncipes, archiduques, recogieron plata para darle una pensión anual a un joven. Es un principio de la seguridad social. Pero no lo llamaron pensión. No lo llamaban pensión, pero le dieron. Porque no tenían todavía la idea. Pero le daban una suma anual. Sí. Y la recogían entre varios nobles y se la daban. Tenemos que sostener a Beethoven para eso. La idea era esa. Porque. Y lo mismo que dice el presidente de la antigüedad, las notas musicales vienen desde Pitágoras. Perdón. Las notas musicales vienen desde Pitágoras. Desde Pitágoras. Ah, sí, eso va evolucionando. Es que todo va evolucionando. Que después Si me preguntaran, en mi modesta opinión, ¿qué es la humanidad? Diría que la evolución. ¿Será que hay más vino? Pregunta eso. Pero cuéntenos también, yo me quedé un poco sorprendido de la filosofía de libertad. Usted nos dijo que salía del libro de Madrazo, que está en. No, porque son unos sources que hay, como unas pinturas que hay de libertad. Sí, que está en el Banco de la República, en la presidencia. Sí, yo esa imagen no la había visto, ¿sabes? Y sales de... Por eso la escogí. Si no me No, y al respecto, Cuéntenos, a maestro, mí por me favor. gustaría como aportar algo. Y A ver, dígame. Necesitamos eso. las luces que han aportado hoy, muy brillantes todas,
el gran acierto, bueno, primero agradecerle al doctor Fernando Sarmiento que haya confiado en mí y la asesoría que el doctor Gilberto Álvarez, que estuvo todo el tiempo asesorándome en cuanto a los retratos, proporcionándome los documentos indispensables y, digamos, la perseverancia del doctor Fernando Sarmiento en cuanto al rostro de cada uno de los personajes, porque generalmente uno encuentra el rostro de Bolívar y de Santander ya en una edad bastante madura. Aquí 40 años era ya... ellos insistieron mucho en que fuera madura, pero con ese carácter juvenil, ¿sí? Con el ímpetu que refleja, y yo me esmeré mucho en eso, en representar en la mirada de cada uno de ellos, ¿sí? O sea, la personalidad implícita que hay en cada uno. Por ejemplo, criticamos mucho el bigote de Santander. Eso para fue que no fuera hitleriano, pero No, tampoco pero fuera no, no, es que hay que... Mira la broma del autor. Estamos diciendo que trabajaba está inspirado en el examen de de Bolívar. Ese es otro La fisonomía que mostraba Madrazo. no anécdota de Federico de Madrazo y Kuntz. esas imágenes en la fotografía pierde mucho la Y famoso autor de ver en el Museo del Prado. no veo una fotografía de Ese, ese cuadro. el original de ese cuadro No está en está una el- gerencia. hay una representación visual, pero no hay una representación real. Correcto. ¿Sí? Entonces yo acudí a retratos de fotografías para la iluminación del rostro y tratarlo de humanizar el retrato. A veces tiene uno una imagen global, ¿sí? Pero es una imagen que es de fotografía que está en un libro. La idea es traer el personaje a la vida real y mostrarlo casi como si estuviese posando para el retrato. La obra de Enrique Uribe White, la iconografía del Libertador, que trae una cantidad de retratos, algunos casi con tendencias negroides, porque Sí, 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 sí. Ahí estuvo muy atento el doctor. Es que yo tengo varias para fotografías asesorarme de Bolívar y de Santander. Es que, perdóname, en la genealogía de Bolívar sí hay un componente negro de una bisabuela, pero es una gota de sangre negra en una cantidad de sangre blanca, y por eso él habla de que no somos ni españoles ni indígenas, sino como una raza intermedia que, como decía Miguel, estaba en formación para constituir lo que Otto Morales llamaba el americano, el mestizo. Los que se han hecho la ADN ahorita, todos se encuentran. Todos tienen esa razón. relación. Bueno, de Alguna Santander no hora, se dice eso, de África. pero de Bolívar sí, hay una gotita de sangre negra ahí. Si se puede decir así. Una bisabuela, creo. Es que en todas esas épocas, precisamente Uno por de la los esclavitud, apellidos. precisamente por lo de la esclavitud, había relaciones del patrono blanco con la esclava negra. ¿En qué momentos? Pues yo no sé, pero me los imagino. Pero uno de los apellidos de Bolívar por allá, el 5 o el octavo, noveno, era Ochoa, que es un apellido vasco. Sí. No, es que en el libro de Marín... No me la quiero dar de pariente de Bolívar, ¿no? pero sí tenía esa No te preocupes que López Miquelsen... vasco. También es un apellido vasco. Sí, claro, por supuesto, claro. No te preocupes que Bolívar decía que era pariente de las Ibáñez. Es que a mí, este señor Cataraín, de la Oveja Negra, me regaló un par de libros de los vascos en Colombia. Son 2 tomos. Y él me lo regaló cuando él estaba en su oficina a pie de notaría 34 en la carrera 14, y yo tenía mi notaría en la carrera 14 con la 80. Y entonces él me mandó entonces como regalo. Y ahí me dijo, le mando porque ahí está el segundo apellido suyo, que es un apellido vasco. Yo no tenía ni idea de eso. Pero sí, además acuérdense ustedes de que la teta de una negra fue la que nutrió de leche a Bolívar. Digámoslo con claridad.
Sí, porque quedó huérfano muy joven. Es que en esa época los nobles acostumbraban eso, los reyes, por ejemplo, Sí. a Luis XIV lo amamantó no la reina María Teresa, no, Ana de Austria, sino una señora que tenía unos pechos grandes y todo eso. Sí, Sí, porque así como para perder la virginidad buscaron una noble también, hay una señora ya experta, ¿no? Ya acá su trayectoria. Ya. Sí. bueno, qué tertulia tan agradable. No, pues Valdría la pena repetirla con no, otra pero ocasión. fíjate, yo quiero encomiar y quiero destacar lo que vi inicialmente de la fortuna suya de haberse le ocurrió, como lo ha hecho usted en tantas cosas en su gobierno, de hacer cosas que no se habían hecho antes en ninguna otra presidencia. Usted ha tenido esa genialidad. No, no exageremos, pero no lo veo como algo político. Realmente muy meritorio. Sí, eso es cierto, salirse uno del común es muy importante, ¿no? Sí, de modo que y hay que destacar y hay que decirlo, y a mí no me cuesta nada decirlo porque es la verdad. Es que he hecho cosas que nunca se habían hecho en la historia de la academia. Este tipo de tertulias son muy agradables, pero yo sugeriría lo siguiente, que se anunciara con anticipación el tema de la tertulia para prepararse un público. Supongo que viste toda la serie de Bolívar, ¿cómo que Yo celebro, Pero esto no es suficiente. yo celebro mucho que haya sido Hernando Sánchez el que haya hecho este par de retratos y que haya hecho el mío, que pues, me tiene muy satisfecho desde luego. Y fíjese cómo son las cosas. Hoy, en el tiempo, están anunciando una misa por el alma del maestro Durán, que fue el anterior maestro. Hoy, justamente hoy. 5 de la tarde con el cardenal. Que fue un señor muy importante, que fue un gran retratista, y además un gran señor, una gran persona. Casado con una loca, querida Sonia Martínez, profesora del Rosario. No, me perdonas, pero fue mi alumna en la Universidad Nacional y fue una gran alumna. Yo me lo digo por lo que es tan chismosa, porque es muy chisposa, es muy conversadora. Yo digo en ese sentido, no digo. Si le llamó su amable loca, intentamos. Sí, por eso. Lo digo en ese sentido, que yo la aprecio mucho. Inclusive yo un día le pedí a ella que me trajera la hoja de vida para yo ponerla acá. Y el maestro fue el que dijo que no. El maestro, el esposo, dijo, no, todavía no. Si siquiera él quería, dice, pero fíjese cómo son las cosas, ¿no? No quería entrar en conflicto. Obvio, y yo estoy muy complacido de que el maestro Sánchez sea la persona que haya hecho ya 3 obras de la academia. Y me imagino que irá a hacer muchas en adelante. Lo recomiendo para el Antonio Nariño. Gracias. Sí, vale la pena tener la de Nariño. Se puede hacer en la próxima. Sí, Antonio Nariño vale la pena. Porque cuando el maestro me dijo a mí lo de Camilo Torres, yo dije, por supuesto, porque es que el mejor jurista que hubo en ese momento, acá, había que destacarlo. Todo un talento. En ese momento, digamos, si estamos hablando de dos filósofos, los dos fueron Camilo Torres y Antonio Nariño. Sí, el uno es centralista, el otro es federalista. Exacto. Pero fueron los Pero no me alcanzó el tiempo. Me tocaron la campana. Pero un gesto muy bonito de Camilo Torres fue que con el tiempo nombró al general Nariño como comandante de las fuerzas para el sur. Exacto. Bueno, era una manera de quitárselo. Para el frente ruso. Estamos en una tertulia. al sur. Pues, doctores, ha sido una tertulia realmente Hay dos agradable. formas de interpretar la historia, una interpretación realista y otra idealista. Yo me inclino por el idealismo. Una realista y otra patriótica. Bueno, pues con un número pequeño de asistentes, pero grande espiritualmente,
hemos tenido esa tertulia. No, muy agradable, presidente. Hubiera querido hacer otras, pero el Muy tiempo no agradable, alcanzó. muy Muy agradable. agradable. A mí me dijo el doctor Trujillo que sigue para Ibagué ayer. Dijo, por si acaso yo no alcanzo a llamar a Fernando, me le dices tú por favor que por eso es que no estoy allá con él. Es que fue ayer para el Tolima. Ahora supe que tú vas a viajar a Ibagué como Sí. 17 o 18. El 18 de diciembre. Me gustaría acompañarte. Claro que sí. Sí. Voy a ver, voy con dos. ¿Puedo ser franco? ¿Respetuoso? Yo creo que Estamos en una tertulia. A ver, les digo. Oye, no te entiendo esa pregunta. No, ¿Acaso tú nunca has sido franco? pues no pariente del generalísimo. A ver, les cuento. Se va a clausurar el diplomado que hizo Sí. la doctora Nora. Sí. Se van a la recibir. Universidad del Tolima. Correcto. Se van a recibir como miembros correspondientes colombianos unas señoras del capítulo de Ibagué. Y yo aspiraría a que, y es la parte donde quiero ser franco, a que se pudiera elevar a miembro honorario a la doctora Nora Chavarroso en ese día. Entonces voy a someter la lista con todos los requisitos a la Comisión de Candidaturas del 18 y les pediría que miremos esa situación con cierta amplitud, porque yo pienso que es muy merecido como homenaje a la mujer colombiana y también como respaldo a los capítulos que ha sido política mía de respaldarlos, al punto que por ejemplo salió la revista. Diles, Carlos, que nos repartan las revistas que hay ya, por favor. Y les mandé a cada capítulo 15 revistas, sabiendo que en cada capítulo hay 12, 13. Pero yo me alegro mucho que tú hayas continuado mi política respecto de los capítulos. Y no solamente respecto a eso, a muchas cosas. Siempre he dicho que mi administración ha sido una continuación de la de Marco Gerardo, de la tuya. Sí, Y de Marco Gerardo a respecto. propósito, viene hasta enero del año entrante. Sí, pero Marco Gerardo, pero está mucho mejor. está mejor. Mucho mejor. Está mejor y desde ya se les agradecerá aquella comisión de expresidentes que es esa junta asesora hacia quien ocupe el sitial de, si es que, señor presidente, como nos ha manifestado, plantea su continuidad en el cargo, pues integrar esa junta asesora por la bienfaisance, por la bienaventurancia de mantener lo que se ha hecho. Sí, claro. Con esa solidez, con esa unidad, con esa energía. todas estas cosas unen, Rafael. Indudablemente. Claro. Y la idea es Ahí mantener. está muy silencioso. Eso es sospechoso. Yo es como dicen los americanos, me toca aducir la quinta enmienda, porque desde el tema histórico soy poco conocedor. No me puedo incriminar a mí mismo. Hay quienes dicen que unos son los que hacen la historia y otros los que la cuentan. Nosotros nos hemos limitado a contar lo que tú estás haciendo. No, pero le oí una historia hablando de los temas de los que... Esa es, perdón que te interrumpa un segundito, esa es la edición del periodo julio-diciembre, está en 2 volúmenes, contiene 20 y pico de artículos que son de los capítulos y de los miembros de la academia que han escrito. Bueno, gracias. Entonces es la primera vez que se hacen 2 capítulos y está virtualizada, entonces Excelente. para mí tampoco, porque ahora reciben Ya la recibita. entonces, y también los libros, hay un libro que del doctor Venegas Franco, que se llama El Protocolo de Río, algunos lo han reservado por favor. Yo pedí que me dieran uno. Está importante. Qué bueno, pues me gustaría acompañarte a Ibagué. Claro que sí. Sí. Entonces el propósito es ese y la idea que les he contado es esa. Pienso que es un homenaje a la mujer colombiana y a las personas que han contribuido con el desarrollo de los capítulos. Entonces es para estar allá 2 noches, 17 y 18. Yo viajo el 18. 18 de la mañana, tenemos hacia el mediodía la reunión para la clausura del curso del capítulo. No, para las señoras, ¿no? Son 2 señoras las que se reciben por correspondientes. Y No, hablamos de diciembre. sí. Y el albor de números si llega a aprobarse, ¿no? Sí, claro.
Entonces ese Ya es 4 el- personas y los que quieran ir, desde luego, pero formidable. Muy bien, sí, me gustaría ir. Todavía está el Hotel Ambalajo. Pero De no la se época, ya lo cerraron. De la época de Germán Morales. Yo ya tengo. la embalada La embalada de Sí. Bolívar lo cerraron. Claro. Lo cerraron porque como eso es de propiedad de la gobernación, Ay, estaba en manos de los trabajadores Sí. desde hacía más de 12 años, porque no tenían cómo pagarle los derechos a los trabajadores, entonces dijeron, se lo pagamos con la administración que tengan ustedes. Y ellos hicieron una gran administración y recuperaron 4 pisos, y tenían 4 pisos muy bien montados, pero muy bien montados. Sin embargo, pues, Ese libro de protocolo de Río, ese libro es la tesis de grado del padre del doctor Alejandro Venegas. Este libro es editado por fondos de él. Y esta es una donación que él nos hizo de 20 libros hasta donde alcance para los académicos. De modo que como ustedes nos honraron con la Premiados por tertulia, venir. fueron premiados. Muy bien, gracias. Muchas vea, y gracias. esta es la cara, la semblanza de él, vea. Jorge Venegas Nieto. Yo no lo Es su conocí. tesis en la Javeriana, ¿Tú lo conociste? del protocolo de Río. El padre Alejandro de Sí, Ríos sí. Yo no lo conocí. Qué buena pinta tiene. Ese se hizo con el sello de la academia. Sí. Pero como les digo, es con fondos No tuvo costo exclusivamente por la academia. para la academia no tiene costo. Pero tenemos el honor de Magnífico. publicar ese libro. Magnífico. Y el vino está muy bueno. Yo me tomé el atrevimiento de decirle a Arturo que si nos trajo una botella de vino. No, está bien, es que Son atrevimientos costosos. es un vino de... Bueno, qué noche tan agradable, una tertulia muy linda, muchas gracias. Sí, no, Muchas gracias, presidente. Lástima que no haya venido más gente, ¿no? Pero bueno, Estamos, creo que estamos los... Oye, qué Ha sido- presencia tan especial, ¿no? Sí, una pinta. Una pinta. Nos hablaba del vino y del cepate, por favor. No, que este es un vino producido en Chile, pero es de Michel Roland, que es uno de los grandes enólogos del mundo, francés. Y se llama Flor de los Siete porque es una mezcla de 7 vinos. Bueno, Sí, no, y es que, pues es que el espíritu del vino es una maravilla, es lo que hemos visto aquí, porque el espíritu del vino es el que ha presidido nuestra conversación contigo, gracias a ti. Sí, muchas gracias. Ante eso solo que me haces el favor y te quitas el sombrero. Un artista es un artista. Digno de un Salvador Dalí. Muy bueno, muy bueno. Me alegro mucho de tu vinculación a la academia. Muchas gracias. Fue una buena sí, honramos ese. No, gracias a ti. Una maravilla. El que tiene la culpa eres tú. Y la vida es vida, porque Porque es buen artista, precisamente es muy buen artista. No, yo creo que la culpa es del doctor Cesario, que lo conoce hace un tiempo. Sí, claro. Muy buena trabajo. Yo cuando tengo un acontecimiento, Es muy bueno. Sí, Sí, ese quedó muy bueno. Mi hijo Juan Carlos dijo, está mejor que el original. Pero mejorable. Yo sí estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Pero está muy bueno. Pues sí, yo esa imagen de Bolívar sí no la conocí. que estamos plenamente identificados. Yo creo que nadie la conocía. Muy buenísimo, muy citada, distinta. Pero muy bien hecho. Distinto retrato. ¿Te posó para este retrato? se siente uno liberado por un libertador. Madrazo. Leyes. Sí, correcto. Y es que los retratos de Bolívar son... No, yo pienso que esas figuras son figuras y que Colombia debe volver por el estudio de la historia. Hay que hacer la niña. Sí, importante. De eso queda El otro Acevedo Bernal, comisionado de paz. Sí, inclusive sobrado, pues, Un cuarto ahí. siempre lo llamaba
¿Era el celular tuyo? Sí, Pero señor. ¿cuándo dijiste cuál es? No sé que ya lo hayas cambiado. Yo hice lo propio. Restablecemos. Tengo la silla. O sea, era de los cuadernos de batalla. Dicen que fue donde Es que muy raro le copió a Napoleón hasta eso. Ese Bolívar y después lo volvió varón. Lo llevaban cuando llegó a Egipto, todo allá con toda la. Y después tenía hambre, Teodoro y ya no Como tengo Hernández, también iba con Napoleón a la coronación. Sí, y aquí lo estoy ratificando. que todos los días iba a revisar cómo iba la pintura, una pintura de 6 metros por 3 y todo eso lo Bolívar. Pero te digo, el presidente López de que no aborrecía ese abolengo antes, lo glorificaba. Y Jaime Michelsen tenía instalado allá Las pinturas de un retrato de Bernardino. Ah, ya. Ah, sí. Esa fue, No, ese, de Jaime por Michelsen. ese fue el amor de Bolívar y le pedían cartas a Santander que intercediera ante Bernardina para que se dejara ver, es decir, como que le sirviera de facilitador en sus amores con Bernardina, pero Bernardina como él era un poquito retrechera, como decía el presidente Samuel. Ese era un teléfono fijo que teníamos un programa ya no tenía. Pero no sé hasta qué punto, la verdad. En eso la historia guarda muchos secretos. Referenciado porque cambié el teléfono, entonces ahí estamos medio perdidos. Entonces vamos a buscar. Por favor. La historia también tiene mucho de creatividad de quien la escribe, porque es una visión muy particular. Claro, entonces se vuelve una interpretación subjetiva de una vida, de un evento, y puede tergiversarse positivamente o negativamente. Un pintor que llama Carlos, no sé qué dice. Número 300. ¿Qué? 203. No te entiendo. Hay un pintor que se llama Carlos, Ah, no sé, hay varias personas que son de, hay una señora que tiene hay una señora que tiene una academia en la 140 en la casa de Pérez, pero sí en Santander, Hernández de Palini, que dice que es descendiente de Santander. De Nariño, sí conoció a alguien también que decía que era de su Mira las cronas. Yo creo que es muy difícil llevar la carga de esas sucesiones. Entonces tocaría a ese existente ahí modificarlo. Por los españoles, ¿no? Podemos hacerlo. Te agradezco, Miguel. Espero que tengas un feliz viaje en España. Me llevan allá Que lo pone como si fuese 7 mucho zapapaceros de pero va a ser un gran amigo. Y cambiamos este por el 300, 203. Espero que estén muy contentos. Ya son espléndidos. Y ese que son Editar, lenguaje de la guerra es una y borramos y que las que pedían eran una veintena de mujeres. aquí sí está 300. Eso no aparece. ¿Y los españoles qué decían? Y este ¿Los españoles qué decían? voy a poner bloquear Creo que estamos muy preparados. ¿Cómo lo editar? Pues hombre, todos deberíamos. A mí me encantó la biografía de Bolívar. Muy buena, muy Voy a buena, buscarla. muy completa. No es muy buena y es muy completa porque es una visión muy integral. Mira, por ejemplo, esa entrevista a la que se refería César en Guayaquil, Pero a mí me ella gustó mucho esa narraba biografía un lujo de percepción y con un acierto
¿Por qué? literario y María. técnico. San Martín y Bolívar. Yo tengo un libro de ¿Lo compraste? yo no puedo tener la razón, sí, claro. Es que hace poco salió. Como hace 15 días. Sí, algo así. Sí. Y además tengo el de Indalecio Liebro. Pero ese está un poquito ya. Sí, pero es bueno. Pero es que el de Indalecio lo cita entre comillas. Lo cita varias veces. Ya entró Ya. Está bien documentado. Gracias. Ya está. Entonces, El bicentenario ha traído eso de bueno. Despertado un poco todavía estaba en la idea llamada. de la historia colombiana. Y conocer la historia es un poco proyectar el presente y el futuro del país.